Ya le vamos a dar la bienvenida. Silvio, ¿cómo estamos? Buen día en esta mañana de día miércoles. Buen día, Nico, buen día a toda la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, todo bien, todo bien. ¿Qué pasa con la economía? Porque encima ahora tenemos un mega decreto, 300 hojas tiene. Así parece que en un rato sale cadena nacional y ahí vamos a poder... Se postergó. Se postergó, ¿Se postergó? Sí, porque va a ir grabada y va a salir a las 21 el mensaje. Bien, bueno, igual en el día de hoy vamos a tener, o sea que vamos a ver bien el fino de todo. Hay un montón, como siempre decimos, hay un montón de radio pasillo que ya nos vamos enterando en la previa de qué es lo que se va filtrando, no sé, llámenlo como quieran, pero ya de a poco nos vamos enterando. Creo que, a ver, el foco viene fundamentalmente por una cuestión tributaria y una cuestión laboral. Por lo menos un puntapié, digamos. Recordemos, a ver, hay que hacer un poco de memoria también en la campaña y en lo que el presidente Milei ofrecía a sus votantes en caso de ganar, cuál era su propuesta en materia económica, ¿no? Este modelo de apertura económica, modelo de libre mercado, de la libertad, que incluía, él siempre fue claro, un achicamiento del sector público y una prioridad para el sector privado. Entonces, las que se va dando en línea en este sentido, las políticas que se van anunciando en este sentido, van de esa mano, ¿no? En el sentido de decir, hoy seguramente se van a anunciar algunas cuestiones, digo, en el marco laboral, el periodo de prueba, actualmente uno tenía, cuando contrataba a una persona, tenía un periodo de prueba de 3 meses, y después de ahí empezaba, digamos, era un periodo de prueba, ¿no? Claro. Uno podía echar sin pagar nada. Exactamente. Va, la liquidación final nada más. Exacto, lo que había pagado, lo que había generado ese mes y todo, y se terminaba. Claro. Pero no teníamos ninguna, no empezaban a correr las indemnizaciones ni los tiempos, porque vos tenés que dar un preaviso de 30 días. Claro. Y a ver, ¿cómo? Pensemos, esto el aviso de 30 días, a ver, es una locura, porque yo te digo, Nico, te voy a echar, hoy es 20 de diciembre. Y decís, mirá, Nico, el 20 de enero no vas a venir, no vas a trabajar más. Este mes vos tenés que trabajar, pero el mes que viene ya no vas a trabajar más. ¿Vos con qué gana trabajar este mes? O sea que el preaviso no existe, digamos, es imposible que vos en la teoría, vos lo echás hoy y le decís, bueno, mirá, yo te tenía que haber avisado hace un mes, pero en realidad no te avisé, toma, te pago un poco más. Entonces era algo más para ir sacando. Bueno, se elimina esto, en realidad no es que se elimina, sino que se pasa de 3 a 8 meses. ¿Por qué? Porque entiendo que el gobierno va a querer va a querer achicar el Estado y le va a ser muy difícil despedir gente. En algunos casos los va a despedir, en otros casos, muy poco creo que los va a despedir, en algunos casos no renovará contrato, como ya dijo, se van a rever todos los contratos que hicieron en el último año, en el mejor de los casos no se los renovarán, y en el tercero buscarán la salida de alguno, diciéndole, mirá, ¿y cómo? Desalentándolo a través del ingreso. Claro. Si vos haces que el ingreso del sector público sea muy magro, y sea insignificante, vos vas a tener que salir a buscar otro trabajo, y si encontrás otro trabajo que es mejor, directamente te vas del sector público. Entonces vos decís, yo ganar 100 pesos en el sector público y ganar 1000 en el sector privado, me voy a trabajar en el sector privado. Que sucedía al revés ahora, porque los sueldos en el sector público eran mucho más altos que los del privado. Totalmente, y al sector privado le estaba costando conseguir mano de obra buena, le estaba costando conseguir la constancia y la continuidad de la mano de obra, porque cuando vos podías te metías en el sector público y sabía que, lamentablemente, digo, no todo, no hay que generalizar, pero muchas veces, y bueno, se trabajaba un poquito menos, con menos esfuerzo, con menos sacrificio, y se ganaba bien. Entonces, ¿qué vaya a trabajar un sector privado con todo lo que eso significa para el sector privado? Claro. Bueno, creo que en ese sentido van a este nivel de reforma. Primero, a decirle al sector privado, contratá porque ahora no vas a tener solamente 3 meses de prueba, sino que vas a tener la posibilidad de 8 meses de prueba. Ahí te va a dar un changüí para que vos puedas tener un año, que la capacitación en una persona no lleva 3 meses, ni lleva un mes. Lleva mucho, en algunos casos que son muy específicos, puede llevar hasta un año el tiempo de capacitar a un recurso humano. Por eso a veces decir que me dure 6 meses un empleado es muy costoso para la empresa, porque vos llevas 4 o 5 meses entrenándolo para que después esté casi en nivel de eficiencia en 2 meses y se te va. Entonces el gobierno con esto apunta a eso, a que el sector privado capture aquellas personas que se van a quedar fuera del sector público, digo,
porque no le renueven el contrato, muy pocos porque los echen, digo, muy Claro. pocos porque el gobierno no va a poder por eso, porque el sindicato va a hacer su movida, digamos, va a estar atrás de eso, no va a ser tan fácil expulsar, pero sí también por el desaliento de muchos, de que si trabajan 4 horas o 6 horas van a poder cobrar muy poco, y a lo mejor prefieren buscar un trabajo en el privado con 8 y cobrar un poco más. En ese sentido, digamos, otro de los puntos también para favorecer la contratación de los privados, se empieza a hablar de una reducción de los aportes patronales, ¿no? Entonces, la carga mensual que uno tiene cuando es empleador es muy alta, es casi un 50% del salario. Entonces, si vos le pagás a un empleado 100 pesos, después todo el resto de los aportes que a vos te implica ese empleado son 50. Entonces, pero hago como el tema que el Estado es casi medio empleado tuyo también, el Estado, sindicato y demás, es medio empleado tuyo, con lo cual vos podrías a lo mejor contratar una persona más de tiempo parcial. Entonces, ahí se va a tratar de achicar de nuevo para bajar los costos laborales y para incentivar a que al empleador pueda contratar a algún empleado más. Lo mismo también con el tema de el tema de la salida, los despidos, algo muy complicado, y ahí es un arma de doble filo, ¿no? Porque uno dice, yo si soy dueño de una empresa quiero echar a todos y no pagarle nada, pero si en algún momento me toca ser empleado, quisiera que si me echan sin causa poder irme, porque paguen. significa que yo de un día para otro me quedo sin mi fuente de trabajo. En un país donde vos salís de un empleo y podés entrar al otro, donde hay demanda de empleo, No hay problema. ya la verdad que la indemnización es una anécdota, porque la verdad que, digamos, como sucede en muchos países, lo que se llama el seguro de desempleo, que funciona como un seguro de desempleo, te dice, bueno, te doy 6 meses de seguro de desempleo, pero la verdad que en muchos casos lo usás un mes y hasta que vos saliste, actualizaste tu currículum, le tiraste 2 o 3 veces y ya te tomó un empleador nuevo y seguiste trabajando por otro lado. Entonces, en muchos países la indemnización es algo anecdótica y es más, casi que es un reconocimiento a tu trayectoria más que un importe dado por el despido en sí, ¿no? Entonces, es un premio que muchas veces te dan las empresas en otros países, ¿no? Decir, bueno, mirá, colaboraste tanto conmigo y hoy la verdad que ya no necesitamos de tu servicio porque por un montón de cuestiones. Bueno, toma, acá tenés un premio y ahí te agradecemos por todo tu año que vos le diste a la empresa. Claro. Bueno, en ese sentido también hay un movimiento en el tema de las indemnizaciones. ¿Por qué? Porque está la propuesta también para trabajarse supuestamente en esta pila de decretos que van a salir o que se van a anunciar en los próximos días, que se van a anunciar hoy, que se van a salir los próximos días, que habla de la indemnización al estilo construcción. Es el modelo de la UOCRA, donde todos los meses tanto el empleador como el empleado van haciendo un aporte a un fondo, que ese fondo después se utiliza para la indemnización. Entonces, ¿cómo funciona hoy en la construcción? Sabemos que la construcción no es eterna. Digamos, vos construís una casa y la casa se termina. Claro. No es como una fábrica que vos estás fabricando cualquier cosa y todos los días tenés para fabricar algo, salvo, bueno, que se corte la producción o que, no sé, haya algo y cierre la fábrica. Pero no se termina. En la construcción es una obra, vos tenés que construir una ruta y ya está. Una vez que hiciste la ruta no podés trabajar de nuevo sobre esa ruta. Salvo que vos consigas otra ruta para construir y demás. Entonces la construcción tiene ese rubro, tiene esa metodología, que es el fondo de desempleo. Te digo, es un aporte que van haciendo el empleador y el empleado a una cuenta donde va acumulándose ese dinero y cuando se termina la obra, el empleador y el empleado ya tienen arreglada la indemnización y ya la fueron juntando durante todo este tiempo, de mutuo acuerdo. Entonces, el empleador no tiene que pagar nada y el empleado no tiene que salir a reclamar nada, porque ya lo tiene. Entonces es automático. Y se ahorran todos los costos laborales, de que tener que ir a un juicio, Claro. empezar acciones de demás. Acá los abogados seguramente van a estar puchereando ahora porque se les termina la industria del juicio laboral, que es muy importante y que en el último tiempo ha tenido mucha importancia y un gran costo, digamos, tanto en el empleador como el empleado, porque hacer un juicio laboral no es gratis para ninguno de los dos, ni para el empleado que se fue y que lo echaron, ni menos para el empleador, obviamente, porque en la mayoría de los casos, si no en todas, el empleador siempre pierde los juicios laborales se pierden casi todos. Entonces, muchas veces perder ese juicio
también implica para el empleado resignar parte de esa indemnización por los costos laborales, ¿no? El abogado, algún que otro sellado y demás, que todo muchas veces parte de eso lo fue pagando el empleado, por lo menos en la previa. Después en el final seguro lo termina pagando el empleador, porque es el que pierde el juicio. Claro. Pero en la previa vos tuviste que hacer un desembolso. Digo, todo esto, este es parte también del proyecto que va buscando en materia laboral tratar de flexibilizar el mercado laboral. Digo, como dije al principio, es un arma de doble filo. Ahora, por un lado, digo, ¿qué va a pasar con los empleados, o por ejemplo, que ya están contratados, que están con contratos vigentes? O sea, porque siempre se discutió, y por allí también creo que es lo que intenta blindar un poco el gobierno, que es que empiecen a aparecer presentaciones judiciales a este decreto, ¿no? Porque primero, muchas de estas normas que lanzarían el decreto son modificaciones a leyes que deberían pasar por el Congreso. Ahora, ¿qué pasa con aquellos empleados que tienen contratos vigentes? ¿Le cambia la metodología? ¿Qué pasa con estos años que ya acumularon de trabajo, donde no hay este aporte? Son muchas cosas que quedan medias todavía sin saber. Totalmente. A ver, como todavía no está todavía publicada el decreto, y como vos decís, esto es un decreto, no tiene fuerza de ley. Siempre hay que remarcar eso. Un decreto es algo que establece de forma unilateral el Ejecutivo, pero no tiene la fuerza de ley. Probablemente esto después vaya acompañado con una reforma en la legislatura, que hay que ver después si tiene o no tiene el apoyo de Congreso y Senado, de Senado y diputados, pero bueno, probablemente tenga que ir reforzado esto con una modificación en las leyes, porque, a ver, como vos decías, y yo ya vengo leyendo también algo en ese sentido, de que puede venir una catarata, porque, digo, como siempre, vamos a esperar que salga el papel, vamos a leer el papel, y sobre ese papel, con lo que está escrito, ahí es más fácil después discutir. Claro. Pero creo que va a haber, en eso es un gris, hay un gris, que por ahí los abogados van a ser un poco más especialistas en el tema. Yo la verdad que eso no mucho no puedo opinar, pero digo, creo que con el papel escrito vamos a poder tener más certidumbre. En principio yo, a ver, tiro el lineamiento y qué es lo que nos afecta a nosotros como economía, digamos. Cuando dije también reforma tributaria, ¿qué es lo que más nos preocupa a todos? El tema de la impuesto a las ganancias. Claro. Se habla de nuevo de la reinstalación del impuesto a las ganancias. Se vivió una cuestión de primavera, digamos, en los últimos meses, y creo que casi que va a coincidir con el calendario gregoriano en ese sentido. Tuvimos una primavera en materia de relax por el impuesto a las ganancias. A ver, cuando uno ve el impuesto a las ganancias, la parte de la cuarta categoría, que es la que afecta a los empleados, la realidad es que cuando uno analiza el monto, no es un monto que cambie la ecuación del gobierno, ¿verdad? Por derecho de las exportaciones e importaciones se recauda mucho más, por impuesto al cheque se recauda mucho más, por bienes personales se recauda mucho más, digamos. Hay una recaudación mucho más importante en otros tributos y que en el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, no del impuesto a las ganancias en general. El impuesto a las ganancias en general es importante, pero porque pensemos que la pagan las empresas. Claro. Lo que es la cuarta categoría, que es lo que paga el empleado, estos casi 2 millones de personas que dejaron de pagarlo y que quedaron solamente casi 100.000 pagando durante el gobierno de Massa y este mes durante el gobierno de Milei, bueno, ahí es donde se empieza a trabajar. ¿Por qué el gobierno insiste tanto en esto? Porque la realidad es que la recaudación es muy fácil. Cuando vos tenés un impuesto, un tributo, y tenés que ver no solamente lo que vas a recaudar, sino lo que te sale controlar la recaudación. De nuevo, en un país en serio, donde hay una justicia tributaria y que si vos en caso que vas a evadir un impuesto, sea el que fuere, del monto que fuere, te cae todo el peso de la ley y te mete preso por evadir, por no pagar, por no pedir el ticket cuando fuiste a comprar a la granjita del barrio, y eso vos sos cómplice de la evasión impositiva y caen los dos presos, es fácil, porque nadie se anima a no pedir el ticket, y menos nadie se anima a no facturarlo. Claro. En nuestro país, que la verdad que sobran los ejemplos de evasión impositiva y de que no ha pasado nada con la evasión impositiva, la tentación siempre es muy grande. Entonces, al gobierno también, a la hora de poner un impuesto, tiene que medir el costo de recaudar ese impuesto. Y volviendo al impuesto a la ganancia, lo que digo es que el costo de recaudación es cero. No le cuesta nada al gobierno recaudar ese impuesto. ¿Por qué? Porque lo hace el empleador. Porque vos, cuando te liquida el sueldo,
el empleador tiene que contratar un tributarista para que le haga el cálculo, y una vez que, o un software, en el segundo sentido, un software, si tenés muchos empleados, entonces le contratás a un contador o contratás un software que te hace la liquidación, entonces, y automáticamente el empleador lo rinde al Estado. Claro, te retiene automáticamente. Claro, y el costo de la recaudación es cero. No necesita inspectores, mandar inspectores a ningún comercio para ver si está bien liquidado. Nada, digamos. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿O por qué lo ven como una fuente tan importante cuando en el nominal no es una locura? Es un impuesto, sí, pero no es algo que te cambia no te va a quebrar el Estado el impuesto a la ganancia. Pero al ser tan baja la recaudación, todo suma. Es muy fácil de tomarlo. Claro. Y ahí es donde está la complicidad. A ver, ¿qué pasa? También la realidad es que ese impuesto es coparticipable. No todos los impuestos federales o nacionales son coparticipables. Muchos se quedan en la nación, ¿no? Pero, a ver, vamos a un ejemplo más chico. Vamos de abajo para arriba. El TGI es un impuesto municipal y de exclusivo uso municipal. Claro. Hoy tenemos un TGI, porque también, está bueno comentar esto. Aumentó un 40% el TGI en FUNE. Imagínense que habría que analizarlo punta a punta con el año, pero entre que ya tiene un ajuste automático por la polinómica con la que se forma el TGI. Si encima aumenta un 50%, estamos hablando de un aumento espectacular, digamos, asombroso, y que la verdad va a ser que, y ahí yo creo que donde tiene que el Estado empezar a mirarlo, yo creo que va a traer menos recaudación de la que tenía antes. Claro. En el sentido de que ya, si alguno no podía pagarlo, probablemente muchos más no lo puedan pagar y termine siendo un efecto contrario para el gobierno municipal, porque va a implicar menos recaudación. ¿Tá? Digo, ese impuesto no es coparticipable, eso queda todo en el Estado municipal para abonar y para terminar de pagar los servicios que te da el Estado municipal. El impuesto a las patentes, por ejemplo, que es un tributo provincial, es coparticipable. ¿Qué significa? El 90% de la recaudación va al Estado municipal. Entonces, si la provincia recauda 100 pesos de patente, 90 pesos van a la provincia. Y van a la municipalidad. ¿Y a qué municipalidad? A la donde está registrado el vehículo. Entonces, ¿y qué pasa con los impuestos nacionales? También hay algunos impuestos nacionales que son coparticipables. El impuesto a las ganancias es uno. ¿tá? Entonces, ¿por qué hablan del acuerdo de las provincias, de los gobernadores y la presión que van a hacer los gobernadores sobre los diputados y senadores para que le aprueben este proyecto? Por la coparticipación. Totalmente. Porque hay muchas provincias que realmente A ver, fíjense cómo es también el juego de la política, ¿no? Y esto es más para una lista política o para un economista. Le cortan las transferencias discrecionales a las provincias, esa salida de caja sin decir para qué ni por qué, de la nación a las provincias, se lo cortan. Entonces se dice, mira, te corté el chorro de efectivo. ¿Vos querés el efectivo? Sí. Aprobame el impuesto a la ganancia y ahí te voy a dar un poco más del efectivo porque te corresponde un poco más de efectivo. Entonces, los gobernadores, que en muchas provincias están complicadas para pagar sueldo, para hacer obra y para un montón de cosas más, no le queda otra más que apretar o pedir también a los diputados y senadores que representan a esa provincia que voten a favor de esa modificación. La conclusión es esa, ¿no? Vemos esta cuestión de que por un lado queda claro el modelo libertario por algunas cuestiones, digo, flexibilización laboral, un tipo de cambio que quiere fluctuar, flexibilización o apertura del mercado, apertura económica en los mercados internacionales, ¿no? En un principio con menos retenciones al agro y menos aranceles a las importaciones y más un libre mercado, digo, en un futuro, porque hoy es imposible con la escasez de dólares que tiene. Pero por otro lado veo una mayor carga impositiva a un sector donde el costo de recaudar ese dinero es muy bajo. Entonces tengo esa dicotomía, ¿pero por qué? Porque hoy el Estado, si bien lo quieren achicar, el objetivo del gobierno es achicar el Estado, hoy el Estado sigue siendo muy grande y hay que abastecerlo y hay que darle de comer. Y seguramente, o lo poco que se sabe de las cuentas públicas, están muy deterioradas, muy maltrechas las cuentas públicas, y no hay plata, como dijo Milei en su momento. Entonces volvemos de nuevo a través de los impuestos a un sector que es el sector activo, aportante, y que entiendo que ese sector durante esta primavera que tuvimos los empleados
que no pagamos impuestos a las ganancias, no fueron todos a dólar ahorros, sino que fueron a pagar algunas cuestiones que se debían, salieron a hacer algunos consumos que tenían retrasados, algunos arreglos, digamos. No es el sector que se lo encanutó todo en dólares y que diga, bueno, mirá, le sobra y lo encanutó. No, al contrario. Pudiste ayudar a un familiar que necesitaba una ayuda y le prestaste ese dinero, cambiaste la rueda del auto, arreglaste una pared de tu casa. Todo ese flujo de dinero se invirtió nuevamente, se volcó la economía y no fue ahorro. Pero bueno, acá tenemos la dicotomía, ¿no?, del modelo libertario, donde se busca la reducción del Estado y la baja de impuestos. Va por un lado sí, pero por otro lado vamos a un modelo más conservador, donde seguimos cargándole a los sectores que más generan, o al sector activo, mayor carga impositiva. Bueno, vamos a ver primero qué es lo que dice hoy el presidente Javier Milei, que seguramente no dará la letra chica de todo lo que está allí en ese mega decreto, sino que hará alineamientos generales, pero que después sí será un tema para analizar con todas estas cosas que hacemos referencia, ¿no? El impacto económico, lo que tiene que ver con las leyes laborales y principalmente hasta cuándo puede sostener un decreto que modifica leyes sin pasar por el Congreso. Totalmente, va a ser así. Fíjese la fuerza que tiene todo esto, o cómo se ha girado la comunicación, que no hablamos de la inflación de noviembre, ya quedó la historia de la inflación de noviembre, ya hace un par de días que se anunció, 12,8, ni hablamos de eso, y hoy la inflación ya hasta casi, y nos estamos olvidando, y el dólar menos, digamos. Uh-huh. A ver, podemos tener un micro de una hora hoy, porque hay un montón de temas para tratar. Pero bueno, vamos a lo importante, al modelo, digamos, y a ver cuál es el lineamiento. Pero también, y lo último para cerrar, pueden venir algunos días de algunos movimientos del dólar. ¿Por qué? Porque se están ajustando tasas de interés y hay que ver cómo reacciona el mercado. Así que puede tranquilamente modificarse eso y a tener algunos movimientos. Así que estar atento al valor del dólar, a ver cómo responde. Hasta ahora, el mercado siempre le respondió bien a Milei. Siempre. Uh-huh. Pro Milei en ese sentido. Vamos a ver ahora con este ajuste que se le da a las tasas de interés cómo responde el mercado en base a su valor, el dólar. ¿Esperamos una inflación para diciembre por arriba del 20%? Por supuesto. Uh-huh. Yo creo que me estoy arriesgando a tirar un número, pero creo que va a estar por cerca del 25%. Hubo un aumento muy importante en un tiempo y los combustibles fueron los que en cierta medida traccionaron en ese aumento, de que yo creo que no nos va a sorprender si está por alrededor del 25% la inflación mensual de diciembre. Sí, y como última pregunta, se habla también un poco de que el impacto real de las medidas y más allá de que ya en algunos bolsillos se empieza a sentir, se sentiría recién en marzo, ¿puede ser? Sí, yo creo que, no sé si tanto, yo creo que ya antes, enero y febrero, ya lo sentís ahora, cuando vas al súper, ya lo sentís. Falta ¿qué te faltan? Las tarifas, la luz, el gas, por eso digo, ojo, hoy con el aire acondicionado, que vos lo prendés, presentados las últimas facturas de la luz, pero todavía esta va a contabilizar con un nuevo valor. Claro. O sea que, ojo, porque el aire que vos estás disfrutando hoy lo vas a pagar dentro de un mes o un mes y medio a otra tarifa un poco más cara. Ya se anunció también el aumento de la EPE. Entonces, sí, hablaron de un 9%. Sí, que vieron como ese 9%, porque la NEPE te dice 9%, pero a lo mejor es lo que pagan los grandes consumidores, pero después a los menores consumidores termina siendo un 25, un 30%. Claro. Entonces, sí, se van a sentir en los próximos meses, sí. Yo creo, al contrario, yo creo que para marzo, o a partir de marzo, yo creo que si tenemos una buena cosecha y ahí se van dando algunas cuestiones, yo creo que deberíamos empezar a mejorar en algunas cuestiones. Pensando como pensamos la vez pasada en el modelo de cómo combatir la inflación, o cómo yo entiendo que el gobierno va a combatir la inflación, y que recién a partir de marzo, de abril, que cuando lleguen los dólares de la cosecha fuerte, ahí creo que podamos llegar a tener un mejor. Pero sí, desde hoy para los próximos meses es donde se va a empezar a sentir, es como decir, bueno, me estoy cayendo, y como que cuando te está por parar te da otro tropezón más, y cuando te está por parar te da otro tropezón más. Bueno, eso es lo que nos va a estar pasando en los próximos meses, porque cuando decís, bueno,
me acomodé y ya me acostumbré a comer un poquito menos, viene la boleta de la luz. Tengo que volver a comer un poquito menos. Entonces, vuelvo a comer un poquito menos. Y cuando me volví a acostumbrar a comer menos, me va a venir la boleta del gas con el aumento. Y así, ¿no? En este sentido está este ejemplo burdo, ¿no? Creo que va a ser los próximos meses de esa manera. Y la última, hablaban de que Javier Milei había solicitado, el gobierno de Javier Milei solicitó emitir 2 billones de pesos. Sí, es que, a ver, no se puede cortar la máquina a cero, la maquinita, es imposible, ¿está? Porque vos venías a un ritmo... Que son otras cosas de que la campaña que no pudo llevar a cabo, porque él habló de emitir cero. No, totalmente, es más, habló de cerrar el Banco Central el primer día, habló de dolarizar, digamos, si hacemos memoria se hablaron un montón de cosas que muchas habíamos dicho, imposible hacerla, por lo menos en el inmediato plazo. Y lo del emisión cero también. ¿Por qué? Porque vos venís con un flujo de crecimiento de la base monetaria que no podés cortarlo de un momento a otro. Porque tenés compromiso, porque ya lo tenés pautado. Sí, lo que está pasando es que se está licuando todo esto. ¿Tá? Con una inflación del 25% mensual, vos ya reduciste un cuarto lo que vos quieras. Pensar lo que vos quieras es un cuarto menos. Menos, a ver, lo que yo digo, menos los kilos que peso yo, el resto le sacaron un cuarto. Entonces, claro. Es decir, a tu salario un cuarto, a tu changuito un cuarto, a todos le sacaron un cuarto. Me cayó, perdón. No, está bien. Me pongo nervioso y encima me empieza a sacudir la mesa. A todo un cuarto le sacaron. Entonces, esa es la forma de licuar el dinero. Entonces, si el gobierno emite hoy 2.000 millones, como dice pidió emitir, en realidad está emitiendo 500 millones de lo que emitía Massa. Claro. Perdón, está emitiendo 1,5 millones de lo que emitía Massa, porque 500 se fueron con la inflación. Entonces, de esa manera se licúa también la emisión monetaria. Vos emitís 2.000 millones de pesos de papeles, que en realidad vale 1,5 millones. Claro. Bueno, vamos a seguir analizando seguramente esto. Hay muchísimo para hablar y muchísimo para preguntarte, pero bueno, por lo menos algunos de los lineamientos de lo que podemos llegar a esperar hoy. Se hablaba al mediodía, bueno, Javier Milei, el gobierno de Javier Milei tiene un problema con los horarios, pero bueno, ahora va a ser a la noche. La cadena nacional está prevista para las 21 horas. Así parece. Bueno, y ahí esperaremos, sentadito, tranquilo, papel y lápiz, a tomar nota y a ver cómo después desmenuzamos todo este paquete de medidas que se viene mediante este decreto y pasado mañana, si no es mañana, pasado mañana, a leer el boletín oficial. Y ahí es donde está el escrito, ¿no? Y también vamos a ver cómo se desenvuelve, esto ya más es un poco para análisis político, pero vamos a ver cómo se desenvuelve Javier Milei en su primera cadena nacional anunciando medidas que no son tan gratas, ¿no? Porque hasta ahora lo único que hizo fue un discurso general al pueblo en su momento de su asunción, y que creo que también estaba la euforia de la gente, ¿no? También de aquellos que acompañaron este proyecto de gobierno, pero bueno, ahora vamos a ver cómo se defiende ya. Y encima en un día que no es menor, porque si recordamos, un día como hoy renunciaba también Fernando de la Rúa en medio de una crisis social y económica. Totalmente. Hoy empezó el efecto, digamos, de los 7 presidentes allá por el 2001, que terminó con la llegada creo que fue en abril, mayo de Néstor, ¿no? Claro. Después de estas elecciones. O sea, acá es verdad, es un día complicado. Un día complicado, con una historia fuerte. Claro. ¿No? Con una historia fuerte. Lamentable y fuerte. Veremos si Javier Milei cambia esa historia y estas medidas por lo menos llegan a buen puerto, ¿no? Creo que también acá el kit de la cuestión va a ser hasta dónde aguante la clase media. Totalmente. A ver, y en eso creo que todavía tiene un plus. Yo creo que todavía tiene un changüí de que todavía tiene la luz o la veña, y vos escuchás, yo no tengo la representatividad de todo, ¿no? Pero cuando con los pocos que habla, vos escuchás y decís, mirá, estamos tan mal que yo me banco 6 meses de pasarla mal, yo me banco 6 meses de hambre, y vos escuchás que la gente está dispuesta a hacer el sacrificio. Entonces, yo creo que es todavía ese plus, todavía lo tiene el presidente. Digo, hace 10 días que asumo, tampoco hace 20 años. Claro, ¿no? Por eso. Pero, digamos, si ya se te acabaron 10 días la esperanza, digamos, no era muy fuerte la esperanza que vos tenías. Claro, tal cual. Yo creo que todavía tiene ese plus, con lo cual es una buena herramienta. Espero que la utilice.
que es una batería que no dura mucho, pero si se agota, se agota, y hay que aprovecharla lo antes posible. Con lo cual, también coincido que estas medidas de shock que intenta hacer el gobierno y que es el camino que inició para hacer las grandes reformas, creo, con una sociedad como la nuestra, tan agotada, era lo mejor que podía hacer, digamos. Porque el gradualismo en esta instancia no servía. Es golpe duro, corto, efectivo, para poder hacer los grandes cambios que necesita nuestro país. Silvio, nos encontramos la próxima semana, salvo que pase algo muy grave, pero si no, nos encontramos la próxima semana. A disposición, como siempre, gracias por la comunicación. Igualmente, feliz Navidad. Es verdad, bueno, también déjame saludarlos a todos, que pasen una hermosa Nochebuena en familia, disfrutando con los seres que uno quiere y brindando, porque necesitamos todos una Argentina mejor, desde el lugar que nos toca, y que cada uno pongamos ese granito de arena para ser un mejor ciudadano, un mejor amigo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor nieto, sobrino, una mejor persona en cada uno de los lugares que nos toca, un mejor profesional, ¿no? Ser un poco mejor, para que entre todos podamos cambiar y sacar adelante a nuestro país, que tanto nos necesita. Abrazo enorme y bueno, que la pasen muy bien en familia. Gracias, Nico, gracias a todos. Igualmente, hasta luego. Silvio Cañas, nuestro economista, charlando con nosotros, bueno, lo que tiene que ver, ¿no?, con la economía, por lo menos lo que estamos analizando es lo que se viene, ¿no?, lo que presenta hoy el presidente Javier Milei, o por lo menos intentará presentar al pueblo a través de una cadena nacional, como habíamos dicho, en un día que no es muy grato a lo mejor, o que por lo menos la historia no muestra algo tan grato. La recordábamos hoy, ¿no?, cuando hacíamos el paso de las efemérides. Hoy se recuerda la renuncia de Fernando de la Rúa tras haber tomado medidas económicas que causaron un estallido social y económico. Podemos diferenciar los contextos, pero seguramente en la cabeza del gobierno también todavía resuena este día, más cuando hay que tomar medidas que son poco gratas. 59 de las 10.